Muchas gracias por la gentil presentación, estimado Belmer. Buenas noches con todos. Las disculpas del caso por estos inconvenientes técnicos. Toda la sesión no va a haber receso, sino vamos a culminar a la hora indicada de manera directa. Bien, como ya lo había señalado Belmer en la presentación, vamos a continuar con las sesiones. La sesión del día de hoy, que es la sesión número 2, trataremos principalmente los rasgos propios del régimen CAS, el régimen de contratación administrativa de servicios. Toda vez que, como lo habíamos señalado en la sesión del día de ayer, hay algunos aspectos muy particulares que le atañen solo a este régimen. Y precisamente la particularidad de estos rasgos obedecen a que cuando se creó el régimen, a través del decreto legislativo 1057 en el año 2008, se tuvo, digamos, la proyección de que era de carácter temporal. Y así parecía ratificarlo la ley de eliminación progresiva del CAS que se emitió 4 años más tarde, en el año 2012. Lamentablemente a la fecha hemos podido ser testigos de que lejos de parecer este régimen temporal, pareciera pues enquistarse cada año aún más, lo cual implica como correlato el debilitamiento de la reforma del servicio civil. Un símil de este régimen K sería en buena cuenta el régimen laboral agrario, un régimen que también fue creado con la vocación de transitorio, pero que con el pasar de los años, ante la eventual culminación de su vigencia, se sigue renovando cada cierto tiempo. Entonces, recapitulando lo que hacíamos referencia ayer, en las 3 sesiones restantes se van a tratar lo que ya señalé, los rasgos propios del régimen CAS, los alcances de la ley 31.131 y problemática existente sobre dicho régimen a raíz de la vigencia que en su momento tuvo la ley 31.131, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que declara casi en su totalidad inconstitucional esta ley y la 61ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto que rige este año, la cual ha traído sin duda alguna varios problemas y una serie de discusiones en torno al carácter indeterminado o no de los llamados CAS transitorios, entendiendo por estos aquellos que fueron contratados bajo el régimen CAS en el marco del decreto de urgencia 034 o 083. Acá tenemos al filósofo español Javier Gomá Lanzón. Este filósofo tiene un libro muy interesante que se llama Dignidad. Y en este libro señala lo siguiente, algo que me parece bastante ilustrativo en un contexto como el actual. No me refiero solo al contexto del régimen CAS, sino me refiero al contexto que estamos viviendo como país. Lo que dice Gomá Lanzón es lo siguiente: se ha calificado la dignidad igualitaria como inviolable y sin embargo es sabido que, de hecho, se sigue violando 1000 veces al día. Esta afirmación lapidaria, diría yo, lo que hace es retratar cómo estamos llevando las cosas como sociedad. Y no es ajena a la verdad esta afirmación, porque se habla del respeto de los derechos humanos, se habla del respeto de los derechos laborales, pero la pregunta es, ¿qué se hace al respecto? Cuando la organización política, el FREPAP, lideró la emisión de la ley 31.131, indudablemente tenía buenas intenciones, pero no midió el impacto, es decir, no midió en qué medida el dotar de plena estabilidad a los servidores CAS
hacía más confuso aún el sistema de contratación laboral. En su momento, cuando se contrató a los trabajadores del Estado bajo la figura de servicios no personales, tampoco se consideraba, digamos, como una alternativa o como una hoja de ruta a seguir el respeto de los derechos laborales. Acá nosotros tenemos dos hitos. Estoy hablando de un contexto anterior al año 2008 y estoy hablando de un contexto reciente, del año 2021. En este margen de casi 13 años, en este margen de casi 13 años, de casi 15 años, nosotros advertimos una diferencia muy marcada, y es que en un primer momento no había ni siquiera el respeto más mínimo por los derechos laborales. ¿Por qué razón? Porque el sistema de contratación que regía bajo los alcances del Código Civil, artículo 1764, contrato de locación de servicios, lógicamente no era un contrato de carácter laboral, no era un contrato de trabajo, era un contrato civil. Y por tanto, de las relaciones de carácter civil, es una verdad de perogrullo que no se derivan beneficios sociales, que no hay derechos laborales, por la sencilla razón que consiste en que digamos, una persona bajo los alcances de un contrato civil no tiene derechos laborales. Entonces esto parecía puede ser una suerte de engaño, ¿no? Porque no se llegaba a comprender cuán importante es el respeto de los derechos laborales en una sociedad. Y esto no es una invención mía y tampoco es que yo, digamos, haya creado algo nuevo con relación a lo que les estoy diciendo. Esto está respaldado por la doctrina uruguaya, por la doctrina española. Y si queremos darle una mirada más allá del derecho, tenemos a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía del año 1998, que postula, entre otras interesantes ideas, que el respeto de los derechos laborales es una de las bases del desarrollo de toda sociedad. Pareciera que en nuestro país nos está costando entender esto y optamos siempre por alegar una eh, rigidez en la contratación inexistente desde mi punto de vista. Entonces, la pertinencia de la cita de Javier Gomá Lanzón reside en lo siguiente. Siempre hemos hablado de la igualdad, siempre hemos hablado de la dignidad, hemos incluso eh, constitucionalizado el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación en el artículo 26, numeral 1 de la Constitución Política, y hay debates muy amplios y extensos que no datan de unos años, sino desde hace décadas, sobre los derechos humanos. Es más, el constitucionalismo social se funda en la Constitución de Weimar, 1919, y la Constitución Mexicana de Querétaro, que es el producto de la Revolución Mexicana de 1917. Ya han pasado 100 años, pero seguimos en la misma discusión. ¿Cuál es esa discusión? Es si se debe o no se debe proteger el derecho de los trabajadores. Tal vez alguno de ustedes me dirá, pero ¿cómo se plantea esa pregunta si queda clarísimo que los derechos de los trabajadores se respetan? Pues si entendemos como pisos mínimos, podríamos entender que el servidor público acogido al régimen CAS tiene estos pisos mínimos. Pero no se trata solo de pisos mínimos, se trata de aspirar a un trabajo decente, un trabajo a través del cual aquellos que estén, digamos, trabajando para el Estado tengan la convicción de que lo hacen por vocación de servicio y lo hacen también porque sus condiciones de trabajo son atractivas. Le permiten vivir con decencia, le permiten sostener a su familia y dentro del Estado le permiten tener una línea de carrera. ¿Esto se da en la actualidad? Desde mi punto de vista no. Por eso que el Estado tiene la enorme tarea, a través del Ejecutivo, de liderar, de encaminar reformas ambiciosas que vayan de la mano con la reforma del servicio civil
a efectos de hacerla viable, a efectos de hacerla real, y no caer pues en esta expresión de Javier Gomá en el sentido de que se habla mucho de derechos, pero a diario se viola, se afecta el derecho o los derechos que uno alega como o que califica como importantes. Bien. Arturo Casanova me pregunta lo siguiente. Para ser considerado un CAS permanente debe haber una plaza presupuestada, ingresar por concurso público y ser de duración permanente. Debe de cumplirse estas tres características de manera copulativa. El empleador podría determinar a libre discrecionalidad contratar a CAS de manera temporal de acuerdo a la necesidad de servicio. Bien, estimado Arturo, si bien es cierto, esta respuesta va a ser objeto de la sesión del día de mañana, te adelanto la siguiente respuesta. Si lo que tú estás planteando está enfocado a la aplicación del decreto de urgencia 034 o 083, pues te informo que no solo debe haber la acreditación de las labores de carácter permanente que debió ser hasta el 20 de diciembre del año pasado, no solo debe haber un vínculo laboral vigente, sino sobre todo debe haber sostenibilidad económica. Y mira tú, si se llegaran a cumplir esos dos requisitos principalmente, labores de carácter permanente y sostenibilidad económica, ante la concurrencia de ambas situaciones, la entidad decide si un CAS de carácter transitorio se convierte en indeterminado. Es importante tener esto muy presente, estimado Arturo, porque si no lo viéramos de esa manera, caeríamos en el riesgo de entender que el pase como casi indeterminado es un derecho, y al ser un derecho, es obligación de la entidad cumplirlo, y ello no es así, porque no existe un marco normativo como sí existió cuando se dio la ley 31.131. Es necesario tener muy presente lo que te comento, estimado Arturo, porque esto evitaría generar falsas expectativas en los servidores públicos y evitaría también que se dejen engañar con ofrecimientos o hipótesis que jurídicamente no tienen ningún sustento. Es decir, en resumen, incluso si hubiera presupuesto, incluso si la entidad hubiera determinado que tal o cual puesto es de carácter, realiza labores de carácter permanente, la entidad no está obligada a convertir un CAS transitorio, entre paréntesis a plazo fijo, en un CAS de carácter indeterminado, como me parece que muchos lo están entendiendo. Esta interpretación no tiene nada que ver con los despidos a los CAS indeterminados. Son supuestos, y espero dejarme entender, totalmente diferentes. En un caso la pugna es por convertirme en indeterminado. En otro caso la pugna es porque se respete la estabilidad laboral de aquel que ya es indeterminado, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, me permito hacer esta distinción porque incorporas en tu pregunta la palabra discrecionalidad. Y en buena cuenta, es una suerte de discrecionalidad que tiene la administración pública para decidir si convierte o no esa relación laboral en una de carácter indeterminado. Rafael Luna me pregunta lo siguiente. ¿Un locador de servicio puede desnaturalizar judicialmente su contrato y solicitar su reincorporación como casi indeterminado? Bueno, estimado Rafael, frente a esa pregunta tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el Estado
las entidades que existen se han creado al amparo de un régimen laboral. ¿Qué te trato de decir con esto? Que para que tú puedas dar respuesta a la pregunta que me formulas, deberías en principio tener presente que todo depende de la entidad. Me explico. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con su normativa de creación, obedece al régimen laboral público, es decir, el regulado por el Decreto Legislativo 276. Esto no ocurre con la Superintendencia Nacional de Salud, con su salud, porque en su normativa de creación, el régimen laboral que ellos tienen es el de la actividad privada. Ojo, me estoy basando en la normativa de creación. No trato de decir que estas entidades no puedan contratar a personal CAS, porque sí pueden hacerlo. Pero ¿a dónde apunta esta precisión? Apunta a lo siguiente. Si se trata de un locador de servicios que labora en una entidad cuyo régimen laboral es el público, entonces, en aplicación de la ley 24.041, debe de prestar servicios de manera ininterrumpida por un año. Solo si se cumple este criterio de temporalidad y se demuestra el carácter ininterrumpido de los servicios, puede alegarse judicialmente la reposición. Y esta sería en el régimen laboral público. De la misma forma, en una entidad cuyo régimen laboral es el privado, habiendo superado los 3 meses del periodo de prueba que se entiende en una situación normal, el locador de servicios que evidencia que su relación contractual se ha desnaturalizado puede demandar judicialmente la desnaturalización del contrato y, en consecuencia, la reposición, lo que se llama una pretensión implícita, en palabras del doctor Omar Toledo. Entonces, esta precisión viene a cuenta de ¿qué? Viene a cuenta de que las entidades, de acuerdo con su normativa de creación, se rigen por el régimen laboral público, régimen laboral privado o, en el caso de otras entidades, en el régimen del servicio civil. Entonces, el único supuesto, desde mi punto de vista, para que a alguien se le reponga como casi indeterminado, es en aquellos casos tan conocidos como los despidos masivos que se han dado en la Municipalidad de Lima. En mi opinión, el Tribunal del Servicio Civil debería darle la razón a los despedidos, a los trabajadores que han visto violentado su derecho al trabajo. No porque el Tribunal del Servicio Civil esté aplicando un control difuso, sino porque el Tribunal del Servicio Civil está obligado a aplicar la normativa del sistema de gestión de recursos humanos teniendo como soporte el principio de legalidad. Y precisamente en aplicación del principio de legalidad, si un servidor CAS tiene una relación laboral de carácter indeterminado, el despido o la destitución debe ser por causa justa. Acá no hay causa justa. Debe presuponer, en uno de los supuestos, la existencia de un procedimiento administrativo disciplinario, lo cual no ha ocurrido en el caso de los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Entonces, en la hipótesis de que el Tribunal del Servicio Civil, cosa que dudo, les deniegue la razón a estas personas que han sido despedidas ilegalmente, entonces estas personas pueden ir al Poder Judicial y en el Poder Judicial lógicamente van a ordenar la reposición en el régimen laboral anterior. Ese es un supuesto, estimado Rafael, en el cual alguien puede pedir ser repuesto al régimen CAS, pero no es de locador a CAS, porque el locador aspira a ser repuesto al régimen laboral de la entidad que no es el CAS.
El supuesto en el cual se repone al régimen CAS es cuando me despidieron ilegalmente y estando yo en el régimen CAS. Entonces es algo que deberías considerarlo de cara a tu análisis, estimado. Pues bien, a modo de recordatorio, y solo para que ustedes internalicen mucho mejor la idea. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 2-2010, en la cual analiza la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el régimen de contratación administrativa de servicios, señala algo que merece la pena poner sobre el tapete porque es algo, por decirlo menos, anecdótico. El Tribunal Constitucional, y este razonamiento me va a permitir introducirme en el tema, señala, como decíamos ayer, lo siguiente: al compararse este sistema de contratación con los regímenes laborales vigentes, se advierte que, en determinados supuestos, aquellos protegen en mayor medida los derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, al comparar el mismo sistema de contratación con las reglas imperantes para los contratos de locación de servicios, también conocidos como servicios no personales, obviamente la comparación sería más favorable al previsto por el Decreto Legislativo 1057. Tres ideas de este considerando, a modo de recordatorio. La primera es que el Tribunal Constitucional señala, pues, que se contrataba servicios no personales bajo la figura de la locación de servicios. Es decir, alguien que en los hechos era un trabajador no era considerado como tal. Punto número 2. Al no ser considerado como trabajador, no tenía derechos laborales. Y al no tener derechos laborales, lógicamente no tenía beneficios sociales. Punto número 3. El Tribunal Constitucional realiza una suerte de parangón entre los servicios no personales y el régimen CAS. Y llega a la conclusión bastante obvia, decir de ellos, que el régimen CAS es mucho mejor. Pues es mejor porque, digamos, tiene una naturaleza diferente. Es decir, el régimen CAS es un régimen de carácter laboral, no puede ser comparado con la modalidad de locación de servicios porque tienen una naturaleza distinta. En donde quiero enfatizar es que en este argumento hay una falacia porque se introduce una regla comparativa respecto de dos elementos que no tienen la misma naturaleza. Entonces es evidente que frente a esta lectura uno podría decir, pero por supuesto, ¿no? A través del régimen CAS me dan derechos, en locación de servicios no, pero no le otorgan derechos a través de la locación de servicios no porque no se quiera, sino por la propia naturaleza. Hay que tener en cuenta esto, hay que tenerlo muy presente. Entonces, habiendo dicho esto, algunos aspectos preliminares. ¿El contrato administrativo de servicios es de carácter laboral? La pregunta número 2 es, ¿todo servidor público bajo el régimen CAS siempre ingresa a la administración pública mediante un concurso público de méritos? La tercera pregunta, ¿el servidor público bajo el régimen CAS tiene los mismos derechos que aquel que pertenece a otro régimen laboral de carácter general? Y por ahí va un poco el tema de lo que se va a comentar en esta oportunidad. Pues bien, veamos. Ustedes de seguro han escuchado hablar de la relación laboral y han escuchado hablar también de los supuestos de desnaturalización de un contrato de carácter civil que en los hechos es un contrato de carácter laboral. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Un contrato es un trato conjunto, es un acuerdo conjunto, contrato, trato conjunto. Entonces,
Este trato conjunto solo se da entre dos partes. El contrato laboral siempre se da entre dos partes, la parte empleadora y la parte trabajadora. ¿Cuál es la particularidad que se da en el sector público? Pues que lógicamente la parte empleadora es la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Es el Estado actuando como persona jurídica. Entonces, hay que tener en cuenta que un contrato de trabajo siempre es entre dos partes. Esta afirmación aplica tanto para el sector público como para el sector privado. En el sector público hay algo que no se aplica en el sector privado, y es que en el sector público mi empleador siempre es una persona jurídica, algo que en el sector privado no se aplica porque mi empleador puede ser una persona jurídica como puede ser una persona natural. O lo que es igual decir, en el sector público nunca puede ser mi empleador una persona natural. Siempre es una persona jurídica. De seguro alguno de ustedes podría decirme, pero eso no es así porque yo trabajo en el Ministerio A y ahí tengo mi jefe, él es mi empleador. Pues esta afirmación es imprecisa, ya que el empleador es aquel que te paga y el jefe inmediato no es el que me paga, sino el jefe inmediato es la personificación de la entidad empleadora. Pero es la entidad empleadora quien paga mi remuneración como servidor público. Entonces, quedando claro qué es el contrato de trabajo o qué es el contrato laboral, vamos a pasar al tema de su configuración. Un contrato de trabajo requiere la concurrencia de tres elementos. El primero de ellos es la prestación personal del servicio. Es decir, en una entidad convocan a un concurso, ese concurso es para el cargo de asesor legal, piden un determinado perfil, si yo cumplo con ese perfil, postulo y si gano, celebro un contrato de trabajo. Entonces accedo ejerzo la función pública y ese puesto lo ocupo yo de manera personal. Esto quiere decir que si algún día fui a divertirme y muy temprano no puedo irme a laborar, no podría decirle a mi esposa que vaya a la oficina en mi lugar y elabore los informes que me han asignado. No podría decirle a mi primo o hermano que vaya a la entidad donde yo trabajo y me reemplace en una reunión en alta dirección. No, ¿por qué? Porque es la prestación personal del servicio. El segundo elemento, que es el más importante, es el de la subordinación. Y es muy sencillo de identificar porque vean ustedes los prefijos, nos dan una pista bastante clara. El prefijo SV, sub, significa bajo. De ahí viene la palabra subterráneo, bajo tierra, por ejemplo. Entonces, subordinación significa bajo la orden, ordinación viene de ordinere, bajo la orden de alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues es la entidad empleadora. Entonces, cuando nos referimos a la subordinación, nos estamos refiriendo a esa relación de dependencia que existe entre el servidor, entre el trabajador y la entidad empleadora. Esto no ocurre con el locador de servicios. Por ejemplo,
Si yo soy locador de servicios en un ministerio determinado, yo no tengo vínculo laboral, yo no estoy subordinado. Alguien podría decirme, sí, pero lo que usted dice es un sueño, porque en realidad quienes somos locadores cumplimos un horario, le reportamos a un jefe, nos asignan un photocheck, nos asignan una cuenta eh, electrónica, nos asignan un equipo de cómputo, nos toman fotos en las ceremonias oficiales. Entonces, ¿de qué clase de locación de servicios me está hablando? Podría alguien decirme. Pues el hecho de que se haga tan mal en la práctica no implica que eso esté, que es lo que deba ser. Lo cierto es que la entidad que procede de esta manera está generando una enorme contingencia porque está desnaturalizando la relación contractual civil y la está convirtiendo en una relación de carácter laboral. Así de sencillo. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuándo realmente soy un locador de servicios? ¿En el Estado? Pues en principio cuando se me asigna un producto específico. O en segundo lugar, cuando atiendo temporalmente y por la coyuntura algunas labores que pueden asemejarse a las de carácter permanente en la entidad, pero que es de manera momentánea. Está claro que bajo esa lógica yo puedo prestar un servicio, puedo cumplir con determinado producto y no necesito ir a la entidad, no necesito cumplir un horario, no me necesitan asignar un equipo de cómputo, no me necesitan asignar una dirección electrónica. Ese es realmente cómo debe darse la figura de la locación de servicios. Segundo elemento, subordinación. De este elemento se desprenden tres facultades que les adelantaba ayer. La dirección, César, te encargo tales informes, por favor, proyéctalos. Dirigen mi fuerza de trabajo. Supervisión, mirar sobre, el jefe mira si estás haciendo o no tu trabajo, igual a fiscalización. Es decir, el jefe pregunta, César, ¿cómo vas con los informes que te encargué? César, ¿estás avanzando con estos informes? Y finalmente la fiscalización, la facultad de sanción. César, te encargué o te asigné 10 expedientes hace 3 meses. Ya son 3 meses, ¿no? ¿Cómo vas? A ver, envíame tus proyectos. La verdad es que no he hecho nada. No he hecho nada. Mire, en realidad yo soy casi indeterminado y llego a la hora y me voy exactamente a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Sí, pero te asigné los expedientes hace 3 meses. Son 10. 3 meses. Bueno, lo que pasa es que cada expediente es diferente, necesito analizarlo. El análisis es muy complejo, me tarda varias horas. Así que en este caso, la facultad de sanción se expresa a través de un procedimiento administrativo disciplinario que puede acarrear la imposición de una sanción. Que dicho sea de paso, en el marco de un PAT puede ser amonestación escrita, suspensión sin goce de haber de 1 día a 12 meses y la destitución aparejada de la inhabilitación por 5 años. ¿Por qué no mencioné la amonestación verbal si está en la ley del servicio civil? Pues no la mencioné porque esta amonestación no requiere de un procedimiento administrativo disciplinario. Y a pesar de la obviedad que se desprende de su nombre, no necesita y no requiere ningún registro de carácter escrito. Entonces, ya habiendo señalado toda esta introducción, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es que se define el contrato administrativo de servicios? En primer lugar, tenemos una definición de carácter legal.
que es la que nos brinda el propio decreto legislativo 1057. ¿Y qué nos dice? Pues en su artículo 3 señala lo siguiente: constituye una modalidad especial de contratación laboral privativa del Estado, se regula por la presente, es decir, por la presente norma, no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada, ni otras normas que regulan carreras administrativas y especiales. Tiene carácter transitorio. Como podrán ver, estimados amigos, lo que les estoy comentando no es una creación mía, sino es solo procurar transmitir a través de un determinado orden las ideas referidas a la forma en la que se regula el contrato administrativo de servicios, procurando que se entienda de una manera bastante sencilla. Del artículo 3 del decreto legislativo 1057 podemos entender lo siguiente, o podemos extraer tres ideas. La primera idea es que el régimen CAS tiene el carácter de transitorio, y tiene lógica porque recordemos que en ese mismo año se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La segunda idea fuerza es que el régimen CAS no es, o al menos no fue concebido así inicialmente, ni por asomo, similar al régimen de la carrera administrativa, al régimen laboral privado o a otro régimen especial, por ejemplo, el de la carrera pública magisterial. Y la tercera idea que me parece que es, aparte de la transitoriedad, la más importante, es que es una modalidad privativa del Estado. Es una modalidad de contratación privativa del Estado. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos? Que solamente el Estado puede contratar bajo el régimen CAS. Solamente el Estado, insisto, puede contratar bajo el régimen CAS. Esta modalidad de contratación no se da en el sector privado. Esta modalidad de contratación no se da en las empresas del Estado. Solo se da en la administración pública, solo si no se trata ni de empresas del Estado, ni de aquellas empresas que en vía de concesión o de delegación brindan un servicio público. Entonces hay que tener esto muy presente porque a veces se suele confundir el hecho de que en las empresas del Estado pueda contratarse bajo el régimen CAS, lo cual no es correcto, como ya hemos señalado. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia ya citada? Pues señala lo siguiente: el contenido del contrato regulado en la norma impugnada